Carlos González. Carlos González nos va a presentar un tema muy interesante de Machine Learning, gemelos digitales, blockchain y casos de usos para la sustentabilidad. Carlos es fundador de Cita Analytics. Él trabajó como director en HP Latinoamérica para los negocios de almacenamiento, e-store y consumibles. En Cita Analytics desarrolla los negocios o sea, de e-store y otros tipos de negocios de e-service. Y también ha trabajado con un nuevo proyecto que se llama Gemelos Digitales, que ahorita nos va a platicar. También ha trabajado con blockchain, ciencia de datos. Él es ingeniero en electrónica y graduado del IPADE. En el IPADE se graduó como dirección de empresas y en el MIT en blockchain y ciencia de datos. Carlos, aquí nos saludan nuestros asistentes desde Colombia, nos saludan desde Michoacán, desde Oaxaca, desde Honduras, desde Perú, desde Monterrey, desde Texcoco. Entonces, adelante, Carlos, pues ya tenemos quórum para hacer una presentación, así que te dejamos el micrófono. Muchas gracias, Gabriel. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Perfecto. Gracias, muchas gracias, Gabriel, Guadalupe. Muchas gracias, Reforestamos México, por dejarme participar en este evento con muchísimo gusto. Voy a compartir en este momento, creo que me tienen que habilitar perfecto, el compartido. Un segundo en lo que abro la pantalla. No sé si ya me están viendo mi presentación. Como compartiste pantalla, se ve el fondo donde estamos nosotros. Ah, perfecto. Entonces, si hago esto, Sería ya... ventana. Perfecto, ahí. Perfecto. En modo Entonces, presentación y listo. Vale. bueno, yo ya no los voy a ver, pero aquí está la presentación. Bueno, mucho gusto. Gracias, Reforestamos México, por dejarnos participar a Cita Analytics Exchange. Somos una empresa dedicada a ciencia de datos, blockchain, gemelos digitales. Y nuestra rama para sustentabilidad se llama Exchange.life, donde hacemos exactamente las mismas tres cosas para todos los temas de sustentabilidad. ¿De acuerdo? Y pues empecemos por el primero, para no pasarme de mi tiempo. No sé si preguntas y respuestas es al final o ahorita, como ustedes me digan, Gabriel, pero bueno, empecemos. Empecemos un poquito con gemelos digitales. ¿Qué son gemelos digitales? Los gemelos digitales, pues es una especie de copia digital holográmica de un objeto o de un objeto o de un proceso o de un sistema físico, ¿sí? Esta puede ser perfectamente bien un bosque, un río, una presa, un sistema hidráulico, etcétera, etcétera. Aquí para ejemplificarlo, pues puse esta imagen que refleja bien lo que significa. O sea, tú tienes el objeto real y tienes una copia digital holográmica en tu computadora para poder hacer muchísimas cosas que simularían que estás en el objeto real o en el lugar real. Vayamos un poco más adelante. Imagínense que este es el objeto físico y este es el objeto digital, ¿de acuerdo? Entonces, este objeto físico aquí es una estación de tren, pero puede ser un bosque, puede ser una presa, puede ser una persona, ahorita vamos a ver, cualquier cantidad de cosas. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de copiar y de tener un objeto digital? Bueno, en primera, el objeto real, ahí se le van a colocar sensores, medidores, si es un bosque, pues humedad,
oxígeno, diferentes parámetros, lluvia, etcétera, etcétera. Todos los sensores o todos los, digamos que elementos de medición que sean necesarios para transmitirle esa información al objeto digital, al gemelo digital. ¿Para qué? Para que cuando yo enciendo la computadora y veo ese objeto digital, podamos ver lo que está pasando como si estuviéramos ahí, ¿de acuerdo? Y hacer simulaciones, hacer mediciones, hacer una gran cantidad de cosas que ahora vamos a ver. Y de regreso, entonces ya poder actuar sobre el objeto físico para ejercer alguna corrección o alguna, alguna corrección o alguna cualquier tipo de acción concreta. Entonces, un gemelo digital, en inglés se les conoce Digital Twin, búsquenlo, es una tecnología ya sumamente avanzada en el sentido de que ya se está utilizando en muchísimos campos, ¿sí? Incluyendo bosques, y nos puede servir bastante. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, puede usarse para autos, aviones, personas, equipos, o sea, una persona puede tener su gemelo digital con todos los sensores que sean necesarios, pero lo que nos interesa en esta plática es naturaleza. Existen gemelos digitales, por ejemplo, en Mendoza, en Argentina, se creó un gemelo digital para todos los árboles urbanos. Mendoza es una ciudad que tiene un origen un poco desértico y ellos sembraron bastantes árboles en la ciudad y los están cuidando bastante porque saben que no tenerlos puede tener problemas, ya sabemos, de temperatura, etcétera. Entonces decidieron digitalizar todos los árboles de la ciudad con drones y con cámaras LiDAR, que una cámara LiDAR básicamente toma mediante miles de rayos láser disparados a un solo árbol, toma una copia y la convierte en digital, ¿sí? Y todos o sea, tú te metes a una computadora y tú puedes ver todos los árboles de la ciudad desde su toma, escaneo por cámara LiDAR o fotografía por dron. Y cada árbol está catalogado por su dimensión, especie, tamaño, etcétera, etcétera. Y entonces se pueden hacer simulaciones de masa forestal, de oxígeno, de humedad, etcétera, etcétera. Bueno, como dije, se utiliza muchísimo gemelos digitales. Y hablemos un poquito de todos los usos. Se da para diferentes áreas, pero, por ejemplo, una más muy importante para nosotros es aguas y aguas residuales, tanto aguas urbanas como aguas de ríos, en lagos, en mares, en lagos, en bosques, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente aquí hay un ejemplo de todo lo que se puede usar el gemelo digital. Yo puedo crear un gemelo digital de todo el sistema hidráulico o de uno solamente, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Desde la fabricación de una presa, o sea, desde la planeación, el diseño, la construcción y la operación y el mantenimiento, ¿de acuerdo? Bueno, aquí por ejemplo vemos operación de presas, la conducción del agua, plantas de agua potable, distribución, aguas residuales, estaciones de bombeo, drenaje pluvial, o drenaje fluvial y tratamiento de aguas residuales. En cada una de estas yo puedo crear un gemelo digital, monitorear con sensores todo lo que está pasando en el lugar real, físico, y monitorearlo y tomar acciones desde el objeto digital o gemelo digital para su mantenimiento. Bueno, aquí ya están las cosas que se pueden hacer con gemelos digitales. Esta es una plática un poquito general, pero con mucho gusto podemos trabajar para extender la información. Pero bueno, básicamente con el gemelo digital puedo hacer simulaciones, o sea, en un bosque puedo simular
con la expansión demográfica, etcétera, etcétera, qué tanto va a sobrevivir el bosque, qué tanta humedad, qué tanta lluvia, qué tanta resequedad, qué es lo que puede pasar con el bosque si lo digitalizo, ¿de acuerdo? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo digitalizo un bosque? Bueno, puede ser, las cámaras LiDAR se pueden cargar en la espalda y se pueden caminar por toda una extensión muy grande o por auto o por cámaras con drones, ¿de acuerdo? Y ahí se carga toda la información. Entonces, ya cargada podemos hacer simulaciones de lo que puede pasar con ese bosque, monitoreo, mantenimiento, ¿sí? Definir si el bosque está sano o no, optimización, bueno, en este caso estamos hablando del uso de agua, planificación y mitigación de desastres como incendios, reducción de costos en caso de que hubiera necesario temas de costos, etcétera, etcétera. Cualquier evaluación de impacto ambiental y mejoras, ¿de acuerdo? Entonces, esos son gemelos digitales. Es que tengo 3 temas para hablar. Quisiera cerrar el primero diciendo esto. Nosotros podemos gemelo digitalizar cualquier cosa, ¿sí? En este caso, la propuesta es digitalizar bosques con sus ríos y con sus lagos y con sus sistemas hidráulicos. Pero nada más para dar una idea de hasta dónde puede llegar esto, quería poner el ejemplo de la empresa NVIDIA, que todos la conocemos bien, porque esta empresa es la que nos ha ayudado mucho a los que son gamers a tener nuestra tarjeta de acelerador gráfico, ¿no? Pero esta empresa es muy grande y ya está manejando temas de inteligencia artificial y ellos están desarrollando un gemelo digital que le llaman Planeta Tierra 2, perdón, le llaman Tierra 2, Earth 2. Y ese gemelo digital simulará modelos climáticos para explorar el impacto del calentamiento global en diferentes regiones del mundo. O sea, ya están haciendo un gemelo digital del planeta entero. Y van a empezar con la parte de temperatura. Entonces van a empezar a hacer simulaciones, bueno, a cargar toda la información para hacer simulaciones y para hacer pronósticos de cómo la temperatura nos va a estar afectando en diferentes partes del mundo. Después se van a ir con otros temas como agua, etcétera, etcétera. Nosotros en Cita Analytics, EarthChange, tenemos la tecnología para implementar un sistema de gemelo digital en cualquier lugar y de cualquier tipo. Así como se hizo en Mendoza, en Argentina, podemos replicarlo en cualquier parte de México, tanto para bosques urbanos, semiurbanos o en áreas forestales. ¿De acuerdo? Bueno, cambiemos de tema y hablemos ahora de Machine Learning. Machine Learning yo quise hacer esta presentación muy aterrizada, coloquial. No quise usar términos muy técnicos para explicarlo así entre amigos, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya todos hemos hablado de Machine Learning, y pues básicamente, ¿para qué me sirve a mí Machine Learning? ¿O qué es eso, no? Bueno, pues es la capacidad de predecir, ¿sí? De predecir que, pues todo lo que se pueda medir. O sea, si yo tengo una buena base de datos con 1 año de antigüedad o más, no más de 2, porque tampoco es necesario tanto, yo con esa base de datos del pasado, yo puedo predecir el futuro. ¿De qué? De cualquier tipo de eventos. Ahorita vamos a ver casos de uso, pero de eventos, de ventas, de comportamientos, de generación de demanda de agua, de electricidad, de lo que sea, ¿no? Pero también Machine Learning tiene otra capacidad, esta tecnología de capacidad de reconocer imágenes y sonidos. Se llama Convolutional Neural Networks, y básicamente es la capacidad de reconocer una imagen y digamos que es saber qué es, no nada más digitalizarla, sino verla y entenderla y saber qué es. Si, a una máquina con Machine Learning bien capacitada puede reconocer si es un perro, si es un gato, si es un árbol grande, mediano, pequeño, de qué especie es,
puede reconocer un sonido de un pájaro, de una ave, de una jaguar, de cualquier cosa. Y la tercera área donde Machine Learning está trabajando bastante es en lo que ya todos estamos escuchando por ahí, que hay una cosa que se llama ChatGPT, pero esa marca es de una empresa que se llama OpenAI, pero GPTs, ¿sí? O Large Language Models, esos chats se pueden, nosotros en Cita podemos implementarlo en cualquier lugar, en cualquier empresa con información privada, pero ya están de moda, ya se están utilizando mucho, seguramente ustedes ya lo han usado y es parte de Machine Learning. Y ahora vamos a ver cómo lo podemos utilizar en el mundo de la sustentabilidad, en bosques, etcétera. Machine Learning puede desempeñar un papel crucial en la promoción de la sustentabilidad al optimizar procesos, reducir el desperdicio, mejorar la eficiencia y proporcionar soluciones basadas en datos a desafíos complejos. Veamos algunos ejemplos. ¿Les parece bien? Si tienen dudas, no duden en interrumpirme. Pero en general, aquí hay algunos ejemplos de sustentabilidad y después me voy a ir a otro slide de ejemplos de sustentabilidad, de Machine Learning para bosques. Pero básicamente, como yo les decía, si yo tengo una base de datos con información y esa base de datos tiene no solo más o menos un año de antigüedad, sino también variables importantes, variables significativas, pues puedo leer el pasado, ese año, enseñar a mi modelo de Machine Learning y entonces pedirle que me haga predicciones del futuro. Y ustedes dirán, bueno, pero esas predicciones, ¿qué tan acertadas pueden ser? Pues la verdad, Machine Learning busca que las predicciones sean de arriba del en algunos casos hasta arriba del 95% para ser realmente útiles, ¿de acuerdo? Entonces, es muy, muy certero Machine Learning, ¿de acuerdo? Entonces, yo podría, por ejemplo, decir, usarlo en modelos para predecir la generación de energía renovable, ¿sí? Este es el que yo les decía del GPT, del Large Language Models. Yo puedo tener mi chat personalizado con un modelo de GPT, así como el de ChatGPT, pero de la información particular que ustedes quieran colocar ahí. Espero explicarme. O sea, imagínense que ustedes abren un WhatsApp y ese WhatsApp tiene la información ahí guardada. Solamente vamos a hablar de Reforestamos México, de todos los programas de Reforestamos México en América Latina. Y solamente esa información, y esa información fue previamente cargada por Reforestamos México, y no hay más. O sea, si le preguntas, oye, ¿puedo invitar a mis papás a comer? De esa información no vas a ver, ¿no? Solo vas a ver de la información que tú previamente le cargaste. ¿Dónde la guardas información? En tu servidor, en el servidor de Reforestamos México o en el servidor de nube de Reforestamos México, con la información que Reforestamos México puso. Y entonces yo me puedo meter al WhatsApp y preguntarle, pero es como meterte a un buscador, ¿no? Le puedes preguntar, oye, ¿cuáles son los programas de Reforestados México? Ah, pues estos son. Oye, el programa Centinelas del Tiempo, ¿de qué se trata y cómo puedo participar? Y te lo contesta. Y le dice, oye, no entiendo bien, pero ¿cuáles son los premios? Y así vas conversando con él. Ustedes pueden tener su propio GPT de la información que ustedes quieran a través de WhatsApp, y nosotros nos encargamos de meter la tecnología de Machine Learning atrás de él para que ustedes puedan utilizarla y darla a sus clientes, a sus miembros, a las personas que ustedes deseen compartirla. Luego, bueno, podemos usar Machine Learning en el uso de agua para la predicción y generación de demanda. Estamos nosotros en una ciudad en Guanajuato, no puedo decir el nombre porque es un poco confidencial, pero en una ciudad en Guanajuato, ya estamos trabajando un proyecto en donde ellos, bueno, tienen sensores y medidores, esa ciudad se surte por pozos y por presas de agua.
Y, y cada colonia pues tiene sus válvulas para abrirlas y cerrarlas para surtir el agua a una colonia o a una cuadra específica. Imagínense que hoy en día, como se hace, es que gente que lleva muchos años de experiencia ahí, abriendo y cerrando válvulas y dice, bueno, esta semana seguramente va a haber más demanda, o mañana va a haber más demanda. Entonces abren las válvulas un día antes y la cierran, etcétera, etcétera, para ir surtiendo el agua a las diferentes zonas de la ciudad. Lo que nos pidió esta ciudad es, o sea, porque todo lo tienen ya sistematizado, tienen una pantalla con todas las tuberías, todas las válvulas, todos los bombas, todas las pozos y presas, pero lo que quieren ahora es que el abrir y cerrar de válvulas se realice mediante la predicción de un modelo de Machine Learning. Entonces, nosotros lo que estamos desarrollándoles es un sistema en el cual por casa le podemos hacer una predicción por semana, por día o por hora de la demanda de agua que puede tener cada casa, ¿sí? Para que ellos con una anticipación de lo que ellos decidan de una semana, de un día, puedan abrir y cerrar las válvulas, ¿de acuerdo? Este tema de la predicción de demanda es muy, muy importante en Machine Learning. Nosotros tenemos un cliente que es una refresquera en México y en América Latina que reparte refrescos a todas las 1,500,000, 2 millones de tiendas que hay en el país, ¿de acuerdo? Y ellos antes lo que hacían era llegar a la tiendita y decirle, ¿cuántos de estos refrescos quieres? Ah, pues 3. ¿Cuántos de estos otros? 5. ¿De estos 9? ¿De estos ninguno? ¿De estos? Y entonces ya la señora de la tienda le decía, sí, ok, perfecto, ya te entendí, aquí están los refrescos, ¿de acuerdo? Eso ya cambió, ya hicimos un modelo de Machine Learning y el repartidor de refrescos llega y le dice a la señorita de la tienda, de las 2 millones de tiendas que hay en el país, a cada una llega el repartidor con una computadora móvil y le dice, señora, señor, usted va a vender esta semana 3 refrescos de este tipo, 2 de este tipo, 5 de este tipo y 2, con una precisión de más del 95%. Imagínense. Entonces, lo mismo podemos hacer para el agua o para cualquier sistema de demanda. ¿De acuerdo? Monitoreo de deforestación. Con Machine Learning podemos, el del visual, el que les dije que es visual, podemos, con fotografías aéreas o satelitales, es posible la detección temprana de deforestación, porque podemos estar monitoreando constantemente desde fotografías satelitales todos los bosques del país y entrenando al modelo le podemos decir cómo saber si una área está siendo deforestada prematuramente o ya el avance que va teniendo. Podemos automatizarlo. Bueno, reciclaje inteligente, podemos clasificar residuos para identificar y separar metales. Específicamente, el modelo puede reconocer cómo separar metales, cómo identificar materiales y hacer una separación. ¿De acuerdo? Perdón. Luego, control y contaminación del aire. Los sistemas de monitoreo de calidad de aire pueden alimentar un modelo de Machine Learning para predecir picos y eventos. O sea, yo puedo, alimentando con un año de información, con el sistema de monitoreo de aire de la Ciudad de México, por ejemplo, yo puedo alimentar un modelo Machine Learning y ya predecir picos y eventos graves. ¿Por qué? Porque metes ahí temas no solamente de la base de datos de todo lo que está pasando en la ciudad, de la contaminación, de que subió y bajó en ciertas épocas del año, sino le agregas con el regreso a clases, con el clima, con la cantidad de autos que hay en la ciudad, con información de si hay lluvia o si es sequía, y entre más información le cargamos al modelo, el modelo de Machine Learning puede predecir picos y
y de contaminación del aire, y nos ayudaría muchísimo a tomar medidas con anticipación. Bueno, reducir desperdicios. Podemos tener modelos de Machine Learning para predecir la demanda de alimentos en tiendas y en restaurantes. Imagínense un modelo de esos para evitar tanto desperdicio de comida. Y bueno, detallando un poco en bosques, que ya me estoy pasando del tiempo, la detección temprana de deforestación usando imágenes satelitales, ya lo habíamos dicho, es posible mediante detección de cambios en la superficie arbórea. La salud de los árboles, con drones podemos estar fotografiando árboles, y el modelo nos puede predecir cuándo un árbol puede empezar a enfermarse o ya estar en una etapa avanzada de riesgo, ¿no? Estimación de biomasa y de carbono. Los modelos de Machine Learning pueden procesar datos de sensores remotos para estimar la cantidad de carbono almacenado en un bosque, lo cual es vital para proyectos de compensación de carbono y para entender el impacto del cambio climático. De acuerdo, me sigo un poco más rápido. La predicción y control de incendios forestales. Un algoritmo de Machine Learning puede analizar los datos climáticos y de vegetación para prever áreas de alto riesgo de incendios. Es lo mismo que les decía, un buen modelo alimentado con información del suelo, del clima, del histórico, y de diferente tipo de vegetación, pueden ayudar a predecir incendios. Luego, es muy importante, por ejemplo, en los bosques, identificación de especies a través de grabaciones acústicas. O sea, podemos colocar micrófonos. Ya ven que hay trampas de cámaras fotográficas. Bueno, ya las podemos cambiar, esas trampas de cámaras, por micrófonos que estén colocados 24 horas en ciertas zonas, en un bosque, en una área específica. Y el modelo Machine Learning puede, escuchando todas esas grabaciones, puede identificar qué especie es, ¿sí? Y la frecuencia y todo eso. Pueden ser principalmente detección de aves o de cualquier mamífero. Imagínense la belleza, ¿no? Poder ya no nada más, oye, pues pasó por el frente de la cámara un animal o una serpiente. No, podemos detectar todo lo que hay alrededor en el bosque, solamente escuchando el sonido del animal, ¿de acuerdo? Bueno, reforestación inteligente. Se puede hacer reforestación inteligente teniendo bases de datos del tipo de suelo, de tipo de resiliencia, etcétera, etcétera, para hacer una predicción del mejor momento, la mejor especie, el mejor tipo de árbol para sembrar. Y finalmente, pues en áreas verdes, en parques y áreas verdes en ciudades, se puede analizar los datos demográficos, climáticos y de vegetación para sugerir dónde plantar más árboles, cómo diseñar parques y cómo conservar áreas verdes. Y bueno, eso es todo de Machine Learning. Me quedan pocos minutos, pero lo que les quiero decir de Machine Learning es cualquier cantidad de cosas se pueden predecir. Ustedes, si ustedes tienen alguna base de datos o pueden manejar alguna base de datos, podemos empezar a trabajar con estos modelos y empezar a hacer predicciones, ¿de acuerdo? O detecciones de sonido o de imágenes. Bueno, y finalmente, blockchain. De blockchain, pues voy a hablar brevemente. Primero voy a decir qué es blockchain, así en términos tipo conversación entre amigos, porque luego es complicado, ¿no? Blockchain, mucha gente lo identifica con Bitcoin, pero Bitcoin es solo un uso de blockchain, puede tener cientos de usos. Y para mí, para explicarlo así brevemente, es como un notario universal. Imagínense que tienen un activo y quieren registrarlo, y es una casa, algo, y lo quieren registrar, pero en lugar de ir con un notario, lo registran en blockchain. Es como un notario universal. Es como, ¿por qué es una especie de notario? Porque blockchain es una especie de base de datos que tiene la capacidad
de inmutabilidad. O sea, todo lo que yo grabo en blockchain, nadie lo puede borrar, nadie, ni la persona que lo grabó. Si quieres crear una nueva versión de ese registro, tienes que crear, si quieres modificar ese registro, tienes que crear una nueva versión del registro, pero no puedes borrar el que ya escribiste. Entonces, al ser inmutable, lo hace único. ¿Sí? Yo no puedo tener dos registros de un mismo objeto, o sea, es único. Y le da trazabilidad en el tiempo. Entonces yo puedo en blockchain registrar una casa, un coche, una pintura, un proceso, etcétera, etcétera. Es como un registro contable. Entonces, ¿para qué nos sirve en sustentabilidad en bosques? Bueno, en cadenas de suministro. Ustedes pueden, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que un proveedor de bienes maderables nos está pidiendo utilizar blockchain para registrar todo el proceso desde que se corta un árbol hasta que se entrega el árbol, ¿de acuerdo? Darle un código de blockchain se llama token, ¿sí? A cada parte del proceso de la entrega de bienes maderables. Estos... perdón, ya se me está acabando el tiempo, me quedan unos minutos. Entonces, ese es el primer uso. O sea, en cualquier cadena de suministro se puede utilizar para registrar el evento, por ejemplo, el evento en el que se corta el árbol, en el que se transporta, en el que se entrega. Nosotros en Cita Analytics de EarthChange hemos creado el concepto de NFTs para árboles. NFTs para árboles, o para ríos o para cualquier activo forestal, ¿sí? Eso significa darle un token, darle una identidad a un árbol o a un bosque, ¿sí? Para poder ser monitoreado, controlado y para poder más adelante vender sus servicios ambientales, ¿de acuerdo? Nosotros creamos ese concepto. Si ustedes están interesados, avísenos, pero podemos crear el NFT para un árbol, para un bosque, para el río, para cualquier activo forestal. O para registrar también procesos de sustentabilidad. Si ustedes dicen, oye, pues hemos inventado y creado un proceso para sembrar árboles en el desierto y lo queremos registrar, se puede crear el NFT para registrar ese proceso. Energía renovable, bueno, el blockchain se utiliza bastante para registrar, para poder vender energía renovable desde los proveedores hasta los consumidores sin pasar por intermediarios. Registros hídricos, también blockchain puede ser utilizado para monitorear y registrar el uso del agua. Y es muy importante, bonos de carbono. Nosotros tenemos la plataforma, si ustedes lo requieren y tienen un bosque, tienen un área y quieren registrar los bonos de carbono en blockchain, nosotros les podemos ayudar, ¿de acuerdo? Para garantizar, pues obviamente la autenticidad, la unicidad, y evitar fraudes. Y seguimiento en la transacción del bono de carbono, no nada más registrar el bono, sino la transacción comercial del bono de carbono, también lo podemos registrar en blockchain. Y podemos usar el blockchain para crear por ejemplo, si Reforestamos México quisiera que todos sus miembros estuvieran en una estructura, en una plataforma y que todas las transacciones y procesos e información que se intercambie entre sus miembros se registre en blockchain, en tokens de blockchain, también lo podemos hacer para algún proceso específico. Y bueno, pues básicamente eso es todo. Me pasé quizás unos 2 o 3 minutos. No sé si tienen preguntas y respuestas. Preguntas. Muchas gracias, Carlos. Qué interesante tema. Efectivamente, sí, tenemos algunas preguntas. Ricardo García García nos pregunta, ¿por qué para Machine Learning no recomienda usar datos de más de 2 años atrás? Él nos dice que tiene la idea que a más datos, línea de tiempo más amplia, el resultado de predicción sería mejor.
Bueno, es una buena pregunta y una respuesta pues es más estadística que cualquier otra cosa. Mm, Nosotros lo que hemos visto en todos los modelos de Machine Learning que hemos implementado es que en más de 2 años las cosas cambian tanto que la predicción se puede volver imprecisa. Por decir algo, no sé, hace más de 2 años no existían autos eléctricos, digamos, ¿no? Entonces, pues los datos que se toman de más de 2 años, pues ya no tienen mucho sentido. ¿Me explico? Voy a exagerar, si fueran 20 años o algo así, pues ni siquiera existen muchos de los elementos que hoy en día existen. Entonces, sí se puede hacer y lo hemos hecho con 2, 3, 4 años de antigüedad, pero básicamente con 2 años es suficiente, dado que cambian mucho las cosas en 2 años, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nadie hubiera imaginado el tema del COVID y eso ningún machine learning lo hubiera podido eh, predecir. Pero digamos que con 2 años es más que suficiente hemos logrado tener precisiones de más de 95% con 2 años de antigüedad, aunque se pueden usar más. Depende de los datos también, del tipo de datos que hay y de la base de datos. Perfecto, gracias, Carlos. Tenemos una última pregunta de Marco Antonio Miguel Martínez, que pregunta, ¿cómo se manejarán los derechos legales de autor y propiedad con respecto a las bases de datos que alimentan a los modelos? Partiendo de la base que garantice que la inteligencia artificial del programa no haga uso de las bases de datos sin el consentimiento de los dueños de las bases de datos, ya que una buena base de datos es una inversión considerable que solo debería ser propiedad para su uso y aprovechamiento de quien la elabora. Sí, muy, muy buena pregunta. O sea, es un tema muy importante. La base de datos solamente es propiedad del que la generó. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, todas las bases de datos con las que trabajamos con nuestros clientes, las trabajamos en sus servidores y en sus nubes. Y cuando utilizamos nuestra tecnología para meter ahí algoritmos de Machine Learning, ya sea en Python o en software específicos, deben de correrse principalmente en los servidores del cliente. Sí, esa es una premisa que se trata debajo del concepto de gobernanza de los datos. Gobernanza de los datos es la administración de los datos y la seguridad de los datos. Y es toda una carrera universitaria y sí es algo que se debe de controlar perfectamente bien. Y la recomendación es que no salga del servidor, tanto de nube o local, del cliente. Sí, obviamente hay bases de datos como las que llevan Bloomberg y Statista, y hay fabricantes de datos que son públicos, esos pues sí, no pasa nada, pero los bases de datos particulares de empresas particulares, sí, definitivamente el área de gobernanza de cada empresa debe de asegurarse de que no corren riesgo de ser compartidos fuera de la base de datos, ¿de acuerdo? Fuera del servidor. Y hay metodologías para así lograrlo y hay software para así lograr ese objetivo. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo la presencia, la presentación. Creo que es un tema importantísimo, interesantísimo. Hablar de blockchain, los gemelos digitales como iniciativas para conservación, como iniciativas para el control y análisis de nuestros recursos naturales. Y pues como dicen, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede cuidar. Entonces, pues te agradecemos muchísimo, Carlos. Vamos a pasar tus datos aquí al chat. La verdad, las personas están muy activas en nuestra aula virtual y pues bueno, muchísimas gracias por participar, Carlos, y estamos en contacto. Sí, pues muchas gracias a ustedes. Déjenme
dejar de compartir aquí, pero muchas gracias por la invitación, Gabriel, Guadalupe, Reforestamos México, les agradezco mucho que nos hayan dado la oportunidad de platicar y pues por este objetivo en común de cuidar nuestros bosques. Y saludos a toda la audiencia, gracias, hasta luego. Hasta luego, Carlos.